Bienvenidos a bordo, bienvenidos a una jornada traumática que tiene hoy la Argentina, donde dentro de un rato el jefe de la ciudad de la capital federal nos va a decir que mañana hay clases, al revés de lo que decía Alberto Fernández hace apenas 12 horas o 14 horas, y de lo que van a decir los gremios, seguramente después que hable el Horacio Rodríguez Larreta. Esto es un manoseo fenomenal sobre padres, madres, hijos, niños, infantes, realmente inexplicable, en el cual, como no saben resolver sus problemas, los dirigentes políticos, sean los del gobierno nacional, los del gobierno provincial o los de la misma capital federal, terminan enviándole a la Corte Suprema, a tribunales menores, a jueces, lo que ellos no pueden resolver, a que lo resuelvan los magistrados. Y los magistrados tienen que resolver sobre cuestiones de docentes que no conocen ni saben. Tienen que resolver sobre cuestiones sanitarias que no conocen ni saben. Es un país al revés. Pero vamos a empezar con el tema principal que va a abordar seguramente y en una conferencia de prensa Rodríguez Larreta dentro de un rato, sobre la decisión que se tomó hoy, que en realidad tomó un tribunal, una sala, diciendo que desde mañana no se suspenden las clases en la capital federal y que los alumnos del distrito porteño pueden volver a las clases. En realidad, cuando Alberto Fernández, en una locución arrogante, vulgar, cerró las clases, pretendiendo cerrarlo para todo el país y fracasando en esa iniciativa, aún con sus amigos y sus gobiernos amigos del peronismo, tipo Santa Fe o Córdoba, nadie le hizo caso, sí se lo trató de imponer a la capital federal. Se lo impuso bajo esta especie de criterio de que la capital federal y la provincia de Buenos Aires son como una suerte de unidad, que no tienen una frontera ni por el Riachuelo ni por la General Paz. En consecuencia, por razones, digamos, de la religión, de la cuidada religión sanitaria del país, que hasta ahora no andaba bien, pero bueno, por esta segunda ola que se insinúa o se manifiesta, era necesario, entre otras medidas, el cierre de clases, el cierre de las escuelas. Por supuesto, Alberto Fernández incurrió también en otros errores, desde imitar a Cristina sacando el dedito, amenazando, proponiendo que en todo caso podían militarizar la ciudad si la ciudad se rebelaba, amenazando inclusive a padres y a médicos, algo que no figura en la cabeza de nadie para entenderlo, simplemente para defender a los gremios docentes que no quieren dar clase. Esto es, eligió a los gremios docentes en contra de los padres y las madres de la Argentina y también en contra de los médicos, porque dijo que los médicos en realidad son medio vagos. A propósito de ese tema, la rebelión de los médicos a cara descubierta, con nombre y apellido, contra Alberto Fernández, es un caso inédito, hasta ahora por lo menos que uno ha visto en la historia argentina. Es bastante sorprendente y vamos a tener, si disponemos de tiempo, de algunas manifestaciones muy interesantes al respecto. Pero vamos al punto central. Alberto Fernández clausura las clases a partir de mañana y dice que no lo puede resolver Horacio Rodríguez Larreta, que Horacio Rodríguez Larreta se tiene que adaptar, y Horacio Rodríguez Larreta se asocia a un grupo de padres y a algunas escuelas indebidamente en una demanda judicial dentro del circuito judicial porteño. El juez que le llega este reclamo dice: el señor Rodríguez Larreta tiene que dirigirse a la Corte Suprema porque es el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, yo
no tengo ningún tipo de pronunciamiento porque este no es el camino que me corresponde. Hasta ahí se neutraliza el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta. Pero el fiscal o la fiscal de ese juzgado apela y hace que se traslade esa causa iniciada a un tribunal del contencioso administrativo que toma la causa. Toma la causa y hoy, después de muchas vueltas, decide lo que Horacio Rodríguez Larreta va a anunciar dentro de un rato. Que mañana, a partir de mañana, hay clases en la capital federal y que no es válido ni legítimo la decisión de Alberto Fernández en suspender por 15 días las clases en el país, o por lo menos en el distrito porteño. Por supuesto, esto es un golpe de nocaut para Alberto Fernández, que al parecer no había prestado demasiada atención a esta posibilidad, y se inicia a partir de ahora una guerra ya insinuada desde hace tiempo entre el gobierno de la capital, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Guerra que va a derivar de distintos modos. Por ejemplo, no le quepan dudas a ustedes que entre esta noche y mañana a los jueces que fallaron en este tema de las escuelas, que habilitaron las escuelas, van a decir que son puntos de Angelici, del expresidente de Boca, que maneja la justicia porteña y que por lo tanto son hombres que responden a Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, mientras tanto, tiene que lidiar con los que en alguna medida responden a Alberto Fernández, los que lo ayudaron a imponer el cierre de las clases con la doctora Cristina de Kirchner. ¿Qué van a hacer? Van a la huelga. Mañana los docentes no van a dar clases. Por lo menos una parte de los docentes se niega a dar clases. Mientras tanto, los padres han decidido con algunas escuelas dar una suerte de abrazo simbólico y de protesta. Se abre realmente una situación enojosa, horrible en la Argentina, cuando el problema principal es no solo el tema del virus y los altos contagios, sobre los cuales también hay bastante que hablar, sino también el otro problema es la situación económica, el casi 5% que hubo el mes pasado de inflación. Me detengo acá en un momento y les pido al director si tiene ahí a mano un spot publicitario que hasta hace apenas una semana Alberto Fernández distribuía entre determinados canales con mucho más generosidad en unos que en otros para justificar la presencia de los alumnos en los colegios. Para él y para su gobierno era una cuestión fundamental. Por favor, director, ¿lo tiene a mano? Tengo un 10 en ciudadanía. Seguimos educando. Ahora de vuelta en las escuelas. El gobierno pagaba por estos spots, pagaba por hacer la publicidad de que defendía la presencia de los alumnos en los colegios. Lo decía el ministro también de Educación, Trota, lo decía también la ministra de Salud, la señora Bisotti, y lo decía inclusive la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, que decía que ante el problema de salud que tiene la Argentina, es mejor que los chicos estén en las aulas y no estén en las calles, porque todo el mundo sabe lo que ocurre en las calles. Aún así, enfervorizado, Kicillof anunció la llegada del tsunami sanitario, llegó también algún mensaje de la doctora de Kirchner y en general tuvimos esta situación nueva, azarosa, complicada, un manoseo tremendo sobre la sociedad, especialmente con lo que nosotros nos representa, que son los niños. Debo decirles que este capítulo de mañana, al margen de la huelga, de si hay o no hay clases, entra en una suerte de punto muerto, porque va a ir
a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema va a tomarse seguramente su tiempo, y como Alberto Fernández puso 15 días de suspensión, el tema tal vez se vuelva abstracto o discutible nada más. Veamos por qué tanto en la Corte como en los tribunales, esto de que los jueces tienen que resolver lo que la política no sabe resolver, me parece que les cae mal. Tengo más puntos para hablar, pero no quiero dejar de escapar dos cuestiones fundamentales. Una es un anuncio que es exclusivo de este programa, que está vinculado a un tema que no en vano se conecta con esto de las suspensiones, que es una formidable encuesta sobre la intención de voto en la provincia de Buenos Aires, que abarca no 400 casos, no 1000 casos, no 3000 ni 5000. El abanico es muchísimo más grande. Y por primera vez en muchos años, el resultado para el gobierno es penoso. Más del 60% de la población bonaerense quiere votar a la oposición, repartida entre distintos líderes. Sobre eso, si tenemos tiempo y posibilidades, voy a dar detalles. Mientras tanto, para que este programa tenga algún tipo de proceso distinto a este manoseo que nos impone Rodríguez Larreta y el propio Alberto Fernández, con presentaciones judiciales que son básicas, algunas elementales. En el caso de Rodríguez Larreta también es notoria la falla, y ni hablemos de Alberto Fernández, que como profesor presunto de Derecho parece ignorar que la Corte Suprema ya hace mucho tiempo que ha considerado en alguna medida a la capital federal como una provincia más de la Argentina. Por lo menos así lo dicen sus fallos. Y Alberto Fernández trata de tratarla como si no fuera así. Me suspendo acá y quiero proponerles, recomendarles una charla que tuve con una persona que reúne dos condiciones excepcionales dentro de la vida y la actividad profesional. Es economista profesional, buen economista, y es también un empresario pyme, que se gana la vida de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esta es la realidad. Se llama Gustavo Lázari. Curiosamente, para algunos veteranos recordarán que es hijo de Lita de Lázari, una señora que durante mucho tiempo estuvo luchando con el tema de los precios. Pero yo les sugiero que escuchen, que pongan atención en alguien que vive del trabajo y que quiere que haya más trabajo, cuestión que en la Argentina los dirigentes políticos, en términos generales, quieren ignorar. Director, empezamos con Gustavo Lázari. ¿Qué es lo peor que le ha ocurrido a la Argentina esta semana? El tema de una inflación de casi 5%, el tema del control de precios tan rudo que están imponiendo, o el cierre de la economía parcialmente, pero muy exigente. Lo peor que le pasó a la economía esta semana es un patrón común a los tres problemas que vos comentaste. Y el patrón común es que ante un problema que tiene el gobierno, la respuesta es el ataque al sector privado, el ataque frontal, la hostilidad al sector privado. Entonces, vamos por partes. En el caso de la pandemia es un virus, es un tema de la biología. Yo no estoy en condiciones de hablar. Pero por supuesto. Una de las respuestas es la cuarentena. Ok, te la tomo. ¿Ok? Primero, si vas a restringir libertades, primero, la libertad de las personas. Punto. El gobierno no te cede ni te saca. Ahora, si me vas a sacar la libertad, dame un motivo. O sea, explícame por qué el bar contamina o por qué un restaurante al aire libre contamina más o menos. Vos sabés que la tasa de contagios dentro de los restaurantes es menos al 1%. Sí. El mozo no contagia al bachero, el bachero no contagia al cocinero, porque hay protocolos que más o menos se respetan, y ese respeto hace que la tasa de contagio no sea tan alta, al igual que intracolegios, es menos al 1%. Entonces, primero, no mostrás científicamente motivos.
Y eso es grave, porque cuando yo tengo un problema, no puedo agarrar una cachiporra y pegarle al primero que pasa. Tengo un problema, veo cómo lo resuelvo. El gobierno agarró la cachiporra y empezó a prohibir. Son amantes del candado. Ellos ven un candado y se excitan. ¿En eso coincidís con Pichetto, que dice que la imposición de los cierres es para contener la inflación? Bueno, no lo había escuchado y puede ser. Yo creo que la imposición de los cierres es porque no tienen la más remota idea y necesitan un culpable. Y no, yo como ciudadano, yo no le obligo al gobierno a que tenga idea de cómo resolver la pandemia. No, nadie tiene idea. ¿Ok? Pero lo que digo es, si no tenés idea, no le pegues al que está al lado. Porque lo que genera el gobierno es el peor de los escenarios. Porque si vos haces una cuarentena y la gente se muere de hambre, rompés la economía, y si rompés la economía no hay cuarentena. Es lo que nos pasó. Ahora, en esta semana, vos hiciste 2 preguntas. Hay 2 ataques al sector privado. Por el tema de la inflación, atacan con más controles, más prohibiciones, van a lanzar 500 inspectores de AFIP, que son las personas mejores pagas del país, lejos arriba de 300 lucas mes, el más poligrillo de la AFIP, a controlar a tipos que no pagan la quincena, a tipos que no pueden pagar el alquiler del local. Es de una crueldad, es de una bajeza violenta. No se hace eso. Bueno, Alberto dijo que la culpa de la suba de los precios ni siquiera era de las grandes empresas, era de los supermercados, de los alimentos, de los supermercados chinos y de los almacenes. A ver, yo obviamente no creo en la lucha de clase, ni mucho menos en la empresa grande, chica, esa pavada, pero es la guerra al pobre. Es una cosa rarísima. Exacto. Es el Estado enfrentando al pobre. El almacén no puede pagar la luz, el gas, los impuestos que le aumentan, los intendentes que lo coimean cada 2 por 3 con algunos de los 70 impuestos que tienen. La Argentina tiene 170 impuestos. No hay cerebro del MIT que los pueda procesar. Si vos me decís a dónde va la Argentina, te digo, no tengo la más remota idea. Con suerte le pegan a Venezuela, por lo más probable es que el misil salga para otro lado y termine en otro planeta. Dicen que en Venezuela no se quieren parecer a la Argentina. Es probable. Es muy difícil que el sector público, con escasos recursos, sobre todo con escasos recursos humanos, como se nota en el gobierno, pueda reemplazar al sector privado en las cuestiones más importantes y en las menos importantes. A ver, vamos por parte. La historia demuestra que el sector privado es irreemplazable. Lo intentaron los soviéticos con misiles, bombas atómicas, campos de concentración y no pudieron. Menos van a poder esto con Grabois y las organizaciones sociales. Ya es un chiste. Pero, déjame, yo te pongo un ejemplo chiquito. Todos los años, los bares a los cuales hoy están atacando le venden a la sociedad argentina 1.100 millones de pocillos de café. Quiere decir 3 millones de café por día. ¿Vos te imaginás al gobierno dándole a cada argentino 3 millones de café por día en la hora, el lugar, con la espumita? Viste que cada uno tiene su raya para pedir el café, con más espuma, menos espuma. Con ese grado de detalle al gobierno. Lo más probable es que haga una tasa de 1.100 millones de café y se la dé uno solo. Andá a saber qué invento hará. El sector privado es irreemplazable, hay que respetarlo, hay que cuidarlo. Tenemos que cuidar al restaurante. Si hay contagio en los restaurantes, la solución era más espacio, no prohibición. Agarrar toda la vereda, agarrar toda la calle, pero vendé más, salí a laburar. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, al otro día, Bush estuvo un día arriba del avión dando vuelta, porque no sabían qué era, si había más aviones. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Cuando aterriza, lo primero que hace va a la zona cero y abraza a un bombero. Hay una foto muy famosa de Bush hijo abrazando al bombero. Y lo primero que dijo es: no traigan sangre, no traigan agua, no traigan gasa, nada. No vengan a colaborar, que estamos nosotros. Salgan y consuman. Te quería hacer una pregunta porque hubo una declaración de Cristina. Dijo que ya basta con el tema de los planes sociales, porque no alcanza lo de los planes sociales, que hay que crear trabajo. La verdad que es un descubrimiento más que tardío, porque te imaginás que se comió todo el gobierno de ella, se pasó también el gobierno de Macri, y en esta etapa obviamente no creyeron para nada en la forma de crear trabajo. ¿De qué modo imaginás vos que ella cree que hay que crear trabajo? Cristina le limó el gobierno a Alberto Fernández. Se lo limó. Le marcó la cancha y lo inutilizó. No hay ninguna posibilidad
con las leyes que sacaron el año pasado. 3 leyes que limaron la posibilidad de que Alberto genere empleo. El país necesita crear por lo menos 6 millones de puestos de trabajo en 6 años. No es una quimera imposible, son 3.000 puestos de trabajo por día, no hay ninguna posibilidad que eso se haga con la legislación laboral que Argentina tiene de hace muchísimos años, con los 170 impuestos, con las regulaciones. Sacaron 3 leyes que afectan a los 3 factores de producción de la economía. La ley el impuesto a la riqueza. La ley del impuesto a la riqueza, a partir de $2 millones, te come toda la rentabilidad. En concreto, quiere decir que te conviene invertir, pero nunca te conviene ganar. Nadie en su sano juicio puede invertir pensando en lograr alguna vez más de $2 millones, porque si tuviera $2 millones, pierde todo lo que gana a partir de ese nivel. La segunda es la prohibición de indemnización y la prohibición de la doble indemnización y la prohibición de que impide la entrada. Y la tercera ley, afectamos al factor capital, al factor trabajo, y la tercera ley es la ley de alquileres, que afecta al factor tierra. Claro, vos decís, ¿en qué está pensando Cristina? No tengo la menor idea, porque ya lo limó al pobre Alberto, lo liquidó. Bueno, y yo digo por Alberto, que Alberto sabe de qué se trata. Yo te digo que Cristina y Alberto, dentro de este esquema que vos mencionaste, están pensando en volver al sistema de impedir el desalojo con el tema de los alquileres. Cuestión que lo habían dado vuelta, pero ahora quieren volver de vuelta a eso. Ese es un proyecto que en este momento están analizando. Pero vos fijate una cosa, cómo ante un problema atacan al sector privado. Porque nadie más que yo quiere que haya, o vos o cualquier persona normal, queremos que haya viviendas para la gente. Pues la realidad es que el 58% del precio de una vivienda son impuestos, de una vivienda nueva. Entonces, en términos concretos, cualquier persona que nos está escuchando sabe que para tener una habitación, el baño y la cocina, tenés que hacer un 4 ambientes en Caballito. Listo, no podés, no hay ninguna posibilidad. Porque te liquidan 6 de cada 10 pesos se los lleva el Estado para la primera vivienda. ¿Por qué no bajamos a 0 los impuestos de la primera vivienda? Sin hacer ninguna reforma impositiva esotérica. Yo me la paso en la fábrica prestándole y comprando ladrillo para los muchachos. ¿Tá? Porque es así, somos las pymes, somos así. Y te das cuenta que una persona, un trabajador, se haga su casa, es realmente muy costoso porque el 58% son impuestos. Es carísimo hacerse una vivienda en Argentina. ¿Cómo es esto de que no vas a exportar carne? ¿Cómo es esto de que la Argentina no va a poder vender para tener dólares? Vamos a ser honestos, hay que decir la verdad. Claro. Como no laburan, no saben ni cómo están hechas las vacas. Estos tipos se creen que la vaca te trae el churrasco a la mesa, ya viene cocinado. Para tener nosotros asado y cortes medios, tenemos que fabricar la vaca entera, porque la vaca no te fabrica asado sin cuarto trasero y delantero. No, claro. Y la mejor forma es vender el cuarto trasero a los alemanes, que lo pagan una fortuna de guita, el lomo, la nalga, el peseto, y los cuartos delanteros a los países árabes, que también lo pagan 1 kilo de guita. Claro. Y nosotros nos quedamos con asado, vacío, matambre, que está en el medio. La vaca viene pegada, es un problema de la biología, digamos, es Darwin esto. Y somos un país agroganadero que desprecia la agroganadería. Ya estamos, ¿viste? Estamos limados de la cabeza. Te agradezco, Gustavo. Luminosa tu participación, sobre todo en el tema de la labor cotidiana, de lo que le cuesta a un pyme o a un empresario trabajar todos los días. Y curiosamente te digo que hablas casi como un sindicalista o como lo que debiera ser un sindicalista, más que como un empresario. Te agradezco mucho. No hay pelea entre empresarios y trabajadores. Hay algunos que otros mafiosos que hacen sus cosas, pero la verdad que trabajo, capital y tierra es lo que mueve la economía, así que no tiene mucho sentido pelear. Yo usé el término luminoso para definir la exposición de acá del amigo Lázari. Y conversando con Javier García sobre esta cuestión de Lázari, la economía y los dirigentes que están condenando a la región y a otros países del mundo a situaciones de mayor vulnerabilidad, él encontró, buscando frases, algo verdaderamente desopilante. Les pido que por favor pongan atención
para conocimiento del hombre que acaba de encabezar las elecciones en Perú. No es el próximo presidente, es el primer aspirante a ser presidente y que ha conseguido mayor cantidad de votos. Así que les pido por favor que esta pequeña notícula de Javier le presten atención, porque explica muchos de los problemas que tiene la Argentina, que tiene la región y que tenemos hoy con esta cuestión de las vacunas, los colegios, y el presidente Fernández, la doctora de Kirchner, y Horacio Rodríguez Larreta y Kicillof. Por favor, director. Bueno, hoy no te traje una frase, hoy te traje un video que quizás sea reivindicatorio de la política nacional, de la denostada política nacional. Te voy a presentar al candidato a presidente que ganó las últimas elecciones el último domingo en Perú, que sacó casi el 20% de los votos, para que veamos el nivel de la política latinoamericana. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? Los mercados que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio un beneficio empresarial sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. Si uno ve el nivel de la clase política peruana, tal vez tengamos que tener una mirada más amable o más agradable sobre la clase política argentina. Acepto que podemos tener una mirada más amable y con relación a eso quiero agregar algunos datos sobre lo que les anticipé al principio, sobre esa vasta encuesta que se ha hecho y de la cual tenemos alguna información exclusiva, en el cual por primera vez en muchísimos años el peronismo o el oficialismo que no aparece unido está bombardeado por una oposición que registra, y ya les insisto, en una encuesta superior a más de 30.000 personas en la provincia de Buenos Aires, un rechazo fenomenal y una disposición a votar opositores superior al 60%. ¿Quiénes son las figuras que se llevan esto? Las figuras que se llevan esto son, primero, Elisa Carrió, en la provincia de Buenos Aires, va en la delantera. Después hay un paquete de 4 más que figuran, algunos con más ventajas que otros, pero algunas con presencias que uno no podría imaginar, como es el caso del vice jefe de la ciudad, de la capital federal, Diego Santilli, que en la provincia de Buenos Aires está midiendo muy bien, del mismo modo que mide muy bien, aunque estaba retirado presuntamente de la política, el compañero Randazzo, Florencio Randazzo. De ahí las reuniones que se vienen dando con Randazzo, como la última que se hizo en Chivilcoy, con una serie de dirigentes, inclusive con algún ex candidato presidencial, larga reunión, seguramente violando quizá algunas de las obligaciones que impone Kicillof y Alberto Fernández a este tipo de encuentros, donde hubo hasta presencia de helicópteros, lo cual no sé si eso determina que la importancia del encuentro, pero la importancia del encuentro está dada por las personas y la calidad de los personajes. Hay mucho dualdismo en eso, todos dualdismo de la misma edad, por supuesto, y el expresidente lo que quiere es colocar a su esposa como candidata a diputada.
A propósito de eso, este tipo de situación en la cual estaban, les mencioné a Elisa Carrió, les mencioné a Santilli, les mencioné a Randazzo, les debo mencionar a Miguel Pichetto y también al médico radical Manes, Facundo Manes. Estas son las 5 figuras que hoy aparecen en ese continente opositor que se lleva aproximadamente el 64% de los votos. Naturalmente que el día que tengan que ir juntos, no van a ir juntos y habrá gente que se desalinee de ese proyecto. Pero independientemente de eso, esto es una advertencia que hoy tiene Cristina, que tiene Kicillof, que no saben a quién poner de número 1, porque la verdad que ellos no se llevan del todo bien con Insaurralde, por más que Insaurralde haga las mejores pruebas de fidelidad a la doctora, como lo hizo en su momento cuando quiso ser gobernador y ella lo llevó inclusive a que se vea con el Papa. Tampoco reúnen demasiadas condiciones algunas de las damas que circundan a Cristina, la que está en el ANSES, la que está en el PAMI. Entonces, ¿en qué están pensando? Están pensando en el retorno de Daniel Scioli. Y Daniel Scioli, que ya fue papa, no quiere ser cura de barrio, lo está pensando, pero piensa que si él vuelve y hace una buena carrera como diputado y le dan lugar, y le prometen lugar, quizá pueda ser luego candidato a presidente en el 2023. Estuvo con Alberto Fernández hablando seguramente de este tema, 2 horas. Con Cristina se lleva bien, pero Cristina no lo atiende. Siempre lo ha tenido bajo reserva. Me suspendo acá y vuelvo al tema de las clases, a este conflicto monumental que hay entre el gobierno nacional de Fernández, Cristina de Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta, y también con el resto de las provincias, porque acá hay un fracaso de Alberto Fernández que no se disimula con el conflicto con Rodríguez Larreta. ¿Por qué no se disimula? Porque el resto de las provincias han hecho lo mismo que Rodríguez Larreta, no obedecer al gobierno nacional. Y en esto fracasó Alberto Fernández, Cristina y el delegado de Cristina en este tema con el interior, que es el señor Guado de Pedro. Acá hay un fracaso general, amparado en el tema de que quieren proteger a la población, por la gran cantidad de contagios que hay, que es cierto que hay más contagios, porque además se testea mucho más. Pero hay el doble de contagios y hay 5 veces más testeos. La otra pregunta, si hay 300 muertos, ¿no se liberan esas camas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese proyecto, con esa, más que proyecto, iniciativas y realidades que hizo el gobierno de la provincia con Tecnópolis, que la convirtió en un hospital? Y hoy no es un hospital. ¿Qué pasó con los hospitales militares que se hicieron de urgencia? ¿Quieren que les pasemos los videos? Hoy en apariencia no sé si están abandonados, pero suspendamos un poco eso y hablemos un poquito de lo que es el tema de la educación en la Argentina, con alguien que sí sabe del tema, que alguien que nos puede orientar sobre realmente este problema educacional que tiene la Argentina y que es Gustavo Yáñez. Y es una entrevista que acaba de hacer Javier García. Queríamos consultar por esta situación de que el ministro Trota, el ministro de Educación, no recomendaba el cierre de las clases, la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires tampoco recomendaba el cierre de las clases, ni la propia ministra de Salud recomendaba el cierre de las aulas. ¿Quién te parece que asesora a Alberto Fernández para que tome una decisión de esta envergadura? La verdad es que no sé quién lo asesora. Creo que las decisiones que él dice tienen que haber sido tomadas por lo que él explica, por lo que pasa alrededor de la escuela y no en la escuela. O sea que el mundo educativo mucho no puede decir, porque la verdad que en las escuelas no hay contagio. Pero este recurso que él dice, que el problema es la gente que va, la que viene, más allá de que sea verdad o mentira, no tiene que ver con cuestiones educativas, sino con cuestiones que pasan afuera, ¿no?
sí es cierto lo que decís, pero no hay tanto análisis o tanto dato sobre la implicancia, este juego, esta declaración de que los chicos intercambian el barbijo, pareciera ser poco para tomar una decisión de esta naturaleza. Absolutamente. En principio yo creo que hay un escenario nuevo que el presidente no está considerando, que es que en los últimos 6 meses la educación tiene un nuevo actor que son los padres. Que los padres se han ordenado, se han organizado y demandan. Entonces, que esta ya no es una solución que se toma con los sindicatos. Es una solución que vos tenés que pensar que hay un contexto de sociedad civil muy fuerte que te reclama, que te demanda y que exige. Yo creo que eso es lo primero que no han tomado en consideración. En segundo lugar, me parece que lo que no han tomado en consideración es que cuando vos planteás protocolos y planes, después no puedes hacer cualquier cosa, porque planteó pautas, se cumplieron las pautas y él no está respondiendo en consecuencia, digamos, ¿no? Hay un factor que tal vez poco se está diciendo porque se focaliza en el tema del aprendizaje, de la enseñanza, de lo que se pierde, pero también el factor de la escuela como lugar de contención social, incluso la escuela como lugar de detección de maltrato, de lugar de detección de abusos, lugar de detección de adicciones. Digo, todo esto ya se mide, ya se nota, ya tuvimos un año para aprender, ya se está viendo eso que también afecta tanto a los chicos y a las familias. Se mide poco, pero el fenómeno es muy fuerte. Uno mira, el otro día me contaban un trabajo de INECO que muestra a los chicos que están con ansiedad, con problemas, es muy grande. El otro día hablando con maestras jardineras me decían que han llegado al jardín muchos chicos que no hablan. Claro, que no tienen práctica social de hablar con otros. En una prestigiosa escuela de la capital, me contaba el rector que los chicos le piden a un profesor en el Zoom si no tiene una grabación del timbre, que necesitan escucharse cómo era el timbre con el que entraban y salían. O sea, la escuela es un ordenador psicológico muy importante. Yo creo que hay cosas del aprendizaje que vamos a poder recuperar, pero me parece que todas estas cuestiones psicológicas son dificilísimas de remontar, ¿no? ¿No crees que el gobierno tenga mayor margen que estos 15 días que planteó originalmente? Yo creo que no hay más margen. Recién escuchaba la conferencia de prensa del jefe de gobierno de la ciudad, que decía que el presidente le había asegurado que eran 15 días y no más. Yo creo que no van a poder ser más de 15 días. Me parece que hay un sector de la sociedad que no está para esperar ni para aguantar más que eso, ¿no? Aquí estamos. Antes de ir al corte, quiero hablar sobre casi la imbecilidad de Alberto Fernández de pelearse con los médicos, por una cuestión hasta de injusticia, porque los médicos han estado trabajando más que Alberto Fernández por la cuestión de la salud, porque han estado trabajando en el lugar. Habrá algunos que no trabaje, por supuesto, como en toda actividad, pero fíjense, antes de volver al programa con 2 notas que nos quedan, algunas espectaculares sobre una cuestión de consultas a la gente, esta canción que un médico del Hospital Italiano y sus compañeros le dedicaron a Alberto Fernández. Y realmente, si es un vago este médico y es un vago el lugar donde trabaja, la verdad que se puede dedicar también al espectáculo, porque es un gran cantor. Vemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online.
Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, me avisás. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila. Es tuya. Ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. É ou não é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz tu toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição. Volvemos en esta jornada tan particular en la cual nosotros también tuvimos que tomar precauciones o prevenciones por el tema del COVID, ya que algunos compañeros, o por lo menos una compañera fue afectada y está bajo aislamiento. Y yo les dije, antes de empezar el programa y antes de que escuchemos a Rodríguez Larreta, ya van a ver lo que dicen sobre los jueces, que esta tarde dictaminaron que desde mañana hay clases. Les están prometiendo juicio político, pero va a ser el juicio político, su conocimiento, vinculación con Angelici, si algún día fueron a la cancha con Rodríguez Larreta a ver a Racing, si tienen una novia extra, si tienen un novio extra, todo eso se empieza a ver ahora, porque para eso están los servicios de inteligencia en la Argentina, porque es parte del sistema judicial argentino. Sobre eso le pedí a Javier García que me hiciera un comentario y me explicara este fenómeno de la liberación de José López, el hombre que Cristina de Kirchner dijo que debía ser hijo de ella. Lo dijo en público junto a su marido. Ese hombre, el que arrojaba plata con los bolsos, con una ametralladora que ya está en libertad según el sistema argentino, es un caso parecido al del estafador norteamericano Madoff. De eso le pedí a Javier que me dé una explicación. Esta semana se conocieron dos noticias. Por un lado, la excarcelación de José López, quizás el corrupto más emblemático de Argentina, incluso confeso, no solo por las filmaciones, sino confeso en sede judicial. Y por otro lado, la muerte de Bernie Madoff en Estados Unidos. Quizás no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí habla de los sistemas, el argentino y el norteamericano. Bernie Madoff, el autor de la estafa más importante quizás de la historia, fue condenado a 150 años de cárcel. Murió en la cárcel, por más no le dieron tobillera electrónica, no le dieron beneficio de arresto domiciliario, no fue a cuidar a sus hijos y ni tampoco lo afectó la pandemia del COVID. Murió con un cáncer terminal en la cárcel de Estados Unidos. José López, en cambio, en Argentina, que todos vimos filmado tirando bolsos con dinero ilegal en un convento, fue condenado a una pena exigua si se la compara con la de Bernie Madoff. Después de cumplirla ya está en su casa, como casi todos los condenados por corrupción en la Argentina, lo que demuestra también esta cuestión de los incentivos, ¿no? Uno, si fuese norteamericano, quizás lo pensaría dos veces viendo lo que le pasó a Bernie Madoff antes de hacer algo que no corresponde, y tal vez viendo cómo le fue la suerte de los Vudú, de los José López o de muchos o de tantos otros, uno también se tentaría o lo pensaría dos veces, pero a favor, teniendo en cuenta el sistema penal argentino. Lo interesante también de esta situación es que José López, que es peronista, le robaba a los pobres, y Bernie Madoff solo le robó a los ricos y famosos.
No creo que sea solo porque sea peronista el caso de José López. Creo que es porque, bueno, hay todo un mecanismo y un sistema que lo permite, porque hay una cámara que algunos llaman de la construcción y otros llaman de los cuadernos, que también habilitó para ese negocio. Pero en lugar de seguir con toda esta historia, volvamos a Javier, que entrevistó a Fausto Espotorno, un economista, pero un economista que acompañó a Graciela Fernández Meijide en algo que lo piden como un mecanismo de transparencia para las próximas elecciones. Quiero que lo conozcamos y que nos lo diga el mismo Fausto Espotorno con Javier García. La boleta única nos permitiría ahorrar hasta 3.000 millones de pesos por elección según estimamos. Pero además evitaría que algunos que dicen tener partidos políticos cobren por imprimir boletas que nunca se imprimen. Bueno, te vimos en un video últimamente promocionando, propiciando la boleta única de papel. ¿Cuáles son las ventajas y por qué crees que no se quiere aplicar esta novedad? Bueno, a ver, la ventaja principal de la boleta única de papel es que eliminas listas sábanas. Expliquemos la diferencia. Vos hoy votás a diputados una lista, una lista de diputados, ¿está bien? Eso es una lista sábana. Vos por ahí conoces al primer diputado, al segundo, y después ya dejás de conocer a los diputados. Una boleta única de papel es una única boleta donde están todos los candidatos a diputados y vos elegís cuáles te gustan. ¿No es un sistema también un poco más complejo para el que vota? Digo, ver una lista tan grande con tantos nombres y en general todos desconocidos. Sí, es un poco más complicado para el votante, incluso para contar los votos, claramente, mucho más complicado todo el proceso. Pero me parece que también hay que entender que el votante tiene una responsabilidad en todo esto, ¿no? Y Fausto, ¿y por qué te parece que hay tanta resistencia de la clase política por implementar esta novedad que funciona incluso en algunas provincias y con suceso? ¿Cuál es el sistema de lista sábana o voto proporcional? Lo que provoca es que haya un dueño de partido. Entonces, por ejemplo, el kirchnerismo. Todo lo manejaba Cristina Kirchner, ¿no? Claro. Entonces, Cristina Kirchner era quien manejaba el partido, elegía sus listas, ponía sus diputados, básicamente ella y sus aliados. O lo mismo Macri con el PRO. Eso permite que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, le responda al Poder Ejecutivo, en lugar de controlarlo. Entonces, bueno, lo que ocurrió con los testimoniales, ¿no? Que tenés que encabezar con famosos o con tipos que sabés que no van a asumir, pero para que entren los de abajo. Bueno, los testimoniales es el mejor ejemplo de por qué la lista sábana es tan dañina. Al final, vos conocés a los dos primeros, pero los dos primeros ni siquiera eran diputados. Se iban después, renunciaban. Entonces, el resto de la lista es quién corno entró como diputado en ese momento, nadie lo sabe. Fausto, te saco un poco del tema de la boleta única de papel y estos últimos días se publicó un informe en la UADE, en el que tengo entendido que participaste, que señalan la inquietud de una inflación contenida en la Argentina, una inflación reprimida. ¿Esto quiere decir que tenemos que esperar todavía más inflación que la que ya tenemos? Sí, o tenés que tener un programa para parte de esa inflación contenida poder absorberla de otra forma, ¿no? A ver, hay 3 niveles de inflación reprimida, por así decirlo. Vos tenés un primer nivel de inflación reprimida que es producto de la pandemia, la cuarentena, esa teoría que es la más chiquita, porque es, a ver, ¿qué pasó cuando mucha gente perdió el trabajo? Bueno, se quedó con los pesos por si acaso, y eso es la inflación que estamos viendo ahora, ¿tá? Hay un segundo nivel de inflación reprimida, que es la provocada por el cepo cambiario. Es una explicación mucho más rápida. ¿Qué pasa si yo elimino el cepo cambiario? ¿A dónde se va el dólar y a dónde se va la inflación? Y ahí ya estamos hablando de una inflación reprimida de arriba del 100%. Vos pensás que el Banco Central tiene emitidos pesos, por un lado, pero también tiene emitidos en deuda, lo que llamamos LELIQs, 140% de base monetaria hoy es bases y LELIQs, que son promesas de emisión monetaria. O sea que este número de 4,8 que vimos esta última semana debería no asustarnos, sino pensar que podría ser peor. Exacto. A ver, o ser peor, o alternativamente tenés que tener un programa económico, por lo menos para patrimonialmente limpiar el Banco Central. No quiero asustar con esto de que la inflación reprimida es más del 100%. A ver, la idea es la siguiente.
La inflación reprimida es más del 100% en parte. En gran medida por estas LELIQs y estos instrumentos que tenés con promesa de emisión monetaria, sumado al cepo cambiario. Ahora, esta cuestión del plan antiinflacionario que necesita o requiere la Argentina, ¿no te parece que también el manejo de la economía está sucediendo algo parecido con lo que es el manejo de la pandemia, que es que el gobierno perdió la confianza? Sí. Yo creo que el gobierno perdió credibilidad completamente. Nadie le cree que estas restricciones van a durar 15 días. ¿Por qué? Porque no hay vacunas en el fondo y porque no hay un programa claro de cómo va a funcionar, porque las restricciones anteriores iban a durar 15 días y a la semana ya pusieron nuevas restricciones. Sí. En ese sentido creo que está haciendo bien Guzmán en irse a Europa. Claro. Para que el agua no lo salpique. Bueno, pero es importante porque él necesita credibilidad para un programa económico. Claro. A ver, yo creo que Guzmán tiene hoy unas cosas un poquito más ordenadas las que tenía el año pasado. Empieza a tener alguna racionalidad en el sentido de achico el déficit fiscal y achico la emisión monetaria. Que, como te acabo de explicar recién, es central en cualquier programa antiinflacionario, ¿no? Tengo que primero dejar de emitir y en segundo lugar tengo que dejar de emitir a futuro, que es reducir el déficit fiscal, ¿no? Bueno, Fausto, muy, muy interesante todas tus definiciones y te agradecemos tu tiempo. De nada, muchas gracias, Javier. Bien, necesitábamos también un baño de alegría, ¿no? De pesimismo que nos embarga a todos en como dice el tango, en este lodo todos manoseados y en el cual lo que no queremos por lo menos que manoseen a los niños. Me despido con una nota de humor, con el rescate de un comediante británico, Benny Hill, que ya tuvo una experiencia con el tema de las vacunas y sobre todo de las vacunas con algunas preferidas voluptuosas y pimpantes que tanto gustan a la persona que quiere ser el sucesor, el antecesor de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista. Director, nos despedimos con ese sketch de Benny Hill, por favor. Trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não me tira, onde não é chamado.